Hola, buenos días, bienvenidos a la mesa redonda de hoy. Hoy hablaremos acerca de la filosofía y los puntos de vista de diferentes filósofos acerca de lo que es el ser humano. Primero iniciaremos con el compañero Kenda Calderón, que nos va a hablar de Xavier Zubiri y las tres dimensiones del ser humano individual, social e histórico. Bienvenido, Kendall. Hola, buenos días. Voy a hablarles sobre el texto de Xavier Zubir, de las tres dimensiones del ser humano, individual, histórico y social. ¿Ok? Les estoy compartiendo la presentación donde les voy a exponer sobre esta lectura. Eh, bueno, ¿qué es el ser humano? Para introducir esta lectura, el autor hace una comparación entre el ser humano y entre el hierro, donde nos dice que el hierro posee ciertas características y propiedades tanto físicas como químicas. Eh, lo que se compara con el ser humano porque el ser humano posee tanto eh, muchas características. Entonces, el autor lo que nos dice es que si le diéramos al hierro la capacidad o la cualidad de hablar, y le preguntásemos qué es él nos contestaría que él es hierro. No nos diría no nos explicaría todas sus características o propiedades, sino que nos diría simplemente que él es hierro. Lo mismo pasa con el ser humano. Uno le pregunta a una persona qué es, la persona le contesta que es un ser humano y no le dice todas sus características, tanto físicas como biológicas. La realidad. Se dice que el ser humano pertenece a la realidad, eh, y que además que el hombre posee un aspecto o una cualidad muy importante que no poseen las demás cosas. La cualidad es la inteligencia. Además, conjuntamente la inteligencia posee sentimiento y voluntad. Es decir, que una cosa o un objeto no posee inteligencia ni tampoco posee sentimientos ni voluntad. Es algo que nos diferencia al ser humano de las distintas cosas. Em, la realidad, para decir, explicar qué es realidad, nos vemos involucrados en que el ser humano pertenece a la realidad. O sea, es algo real y que además la realidad eh, es aquello en lo que nos vemos presentados las personas. Se involucran tanto nosotros como un ser individual como las demás personas como parte de una sociedad. Este, para desarrollar la existencia, la persona está enfocada en que nos vemos afectados por las decisiones de las demás personas. Eso es debido a que pertenecemos a el carácter replicante. Es decir, las personas somos individuales y también somos replicadas, pero esto no quiere decir que somos completamente idénticas a las demás personas. Pueden haber gemelos que no son completamente idénticos. Esto debido a que poseen cualidades distintas a pesar de ser físicamente muy parecidos. Nosotros somos replicables porque porque somos muchas personas, pero no somos exactamente iguales. Tenemos pensamientos, ideologías u otras cosas que nos hacen completamente diferentes a las demás personas. No somos idénticamente iguales. Además, un aspecto que es importante destacar es que los seres humanos somos tanto, somos, tenemos un aspecto psicoorgánico. Eso quiere decir que nos referimos a lo psico cuando hacemos referencia a todo aquello que se puede decir interno, a los pensamientos o todas aquellas acciones que están sucediendo dentro de la mente. Mientras que cuando nos referimos a orgánico, nos referimos a todos aquellos aspectos que suceden en el exterior, es decir, en nuestra parte como, como ser biológico. Cuando hablamos del carácter plurizante, nos referimos a la parte en la que pertenecemos a una sociedad, es decir, somos seres plurales, que nos vemos involucrados desde una parte de una especie. Eh, Luego tenemos el carácter prospectivo.
Es decir, no solo nos replicamos a nosotros. Si no tenemos como, si solo nos replicamos, sería como algo superfluo, sería solo replicación. Si tenemos un carácter prospectivo, este, involucrado a la realidad, nos referimos a que somos algo útil, estamos perteneciendo a, tenemos como un proyecto, tenemos como alguna utilidad en este mundo, todos como sociedad. Si no lo tenemos, seríamos como solo una replicación, sería solo el carácter replicante. Ahora, pertenecemos a una especie porque tenemos estas tres características. Poseemos eh, carácter replicante, carácter plurizante y el carácter prospectivo. Además, se dice que somos parte de un pilum. Eso quiere decir que nuestra especie, todos somos de la misma especie, entonces formamos un pilum. Eh, Además, nosotros, cabe destacar que nos vemos afectados por lo que las demás personas pueden gestionar en nuestra vida. Es decir, por las decisiones de los demás, nosotros como personas nos podemos ver afectados. Además, la realidad absoluta es aquella que se encuentra frente a todas las demás realidades. Es decir, las personas pueden tener su propia realidad, que yo tengo mi propia realidad. Es mi realidad absoluta propia, mientras que las demás personas pueden poseer las propias realidades de ellos. Por eso, cuando yo me refiero de la realidad absoluta, me refiero a la realidad absoluta que se presenta en mí mismo. Este, Cabe destacar que las personas eh, somos formadas, es decir, al inicio de las personas se da un génesis. Esto quiere decir que se forman las personas inicialmente, como lo presenta acá, el carácter replicante. Esto es un génesis, es el inicio de cómo se forman las personas. Se van replicando, pero como ya previamente lo dije, no idénticamente. Para quedar más claro, el carácter plurizante es aquel donde las personas tenemos eh, como nos vemos como en parte de la sociedad. Somos un grupo, una especie, eh, y acá el carácter prospectivo es donde tenemos como nuestra función, nuestra utilidad, para no ser superfluos. Entonces, ahí concluiría con mi presentación. Toqué tres puntos importantes. Em, el carácter replicante, el carácter plurizante y el carácter prospectivo, donde para hacer una conclusión así brevemente, se da que el carácter replicante es la que nos incluye a nosotros cuando se empiezan a sintetizar las personas. El carácter, eh, el carácter plurizante, donde nos vemos involucrados como sociedad, y el carácter prospectivo, donde tenemos como nuestra propia función individual. Listo, muchísimas gracias, compañero. Gracias a usted. Ok. Esperamos que cancele la pantalla, por favor. Muchísimas gracias, Kendall. Ahora continuamos con la compañera Rosaura Alfaro, que nos habla del el existencialismo es un humanismo, de Jean-Paul Sartre. Rosaura, puedes compartir pantalla cuando tengas el gusto. Muchas gracias, entonces lo dejo con la compañera Rosaura. Buenos días, compañeros. Disculpen el inconveniente. Yo voy a hablarles del existencialismo, es un humanismo de Jean-Paul Sartre. Para iniciar,
Cabe destacar que Jean Paul es uno de los principales exponentes del existencialismo del siglo XX, que es una corriente de pensamiento póstuma al decadentismo, en el que el hombre se entregaba a su destino trágico. Pero por su parte, el existencialismo viene a replantear ese destino y hacer al hombre el creador de este mismo, exista un Dios o no. De hecho, dice Jean-Paul Sartre que existen dos tipos de existencialistas: los cristianos, como podrían ser Karl Jasper y Gabriel Marcel, y los ateos, como Heidegger y el mismo Jean-Paul Sartre, pero que ambos coinciden en el principio de que la existencia precede a la esencia. Esto quiere decir para ellos que el hombre no nace siendo algo concreto, sino que una vez que ha nacido puede concebirse a sí mismo. Esto lo logra el hombre a través de la sociedad. Dice que es cuando él se encuentra frente a los demás que logra percibirse en su propio individualismo como un ser diferente, y entonces logra concebir lo que él quiere ser en esa sociedad. Que aunque se da cuenta que, bueno, aunque no hay una naturaleza humana, como dicen los filósofos, porque nosotros no nacemos condicionados para hacer algo concreto, el hombre se vuelve consciente de que comparte una condición, cierta condición humana, porque todos están buscando sobrevivir y todos buscan establecer vínculos en la sociedad. Y que entonces es a través de este reconocimiento que comparten ellos que se logran respetar o establecer las relaciones en la sociedad. Dice también que entonces, una vez que el hombre se concibe, puede entonces proyectar lo que quiere ser, y que esto solo lo va a lograr actuando, porque es a través de sus acciones que puede juzgar a sí mismo. Sin embargo, estas acciones, dice Sartre, están limitadas por el universo humano, que abarca el espacio en el que el hombre se desarrolla, pues el hombre no se puede desarrollar en otro universo más que en el que está existiendo en este plano. Por otra parte, existen limitaciones políticas que regulan el comportamiento en la sociedad. O sea, el hombre, aunque es libre de hacer lo que él pues quiera, no es tan libre en sociedad en realidad de hacer cualquier cosa. Y por otra parte existe una limitación social, pues el hombre no puede interferir en lo que otro hombre es para su propio beneficio. Entonces estarían esas limitaciones, que serían las que generan una desesperación en el hombre, porque estas posibilidades no siempre están en armonía con su voluntad, o sea, con lo que él desea. Entonces, en algunos momentos va a tener que actuar o obrar en contra de su voluntad. Y esto entonces le genera desesperación. Sin embargo, aunque posee esas limitaciones, en la posibilidad infinita que se le abren en este universo humano, el hombre tiene la libertad de elegir, tiene libertad de elegir pues lo que él va a hacer con esas posibilidades. Y al mismo tiempo que el hombre se define a sí mismo de manera, dice Sartre, desamparada, porque ante esas posibilidades infinitas no tiene una guía que le diga
qué es lo que debería de hacer para hacer el bien, por así decirlo, para hacer las cosas correctas. Y porque además genera angustia en el hombre el hecho de que cuando él se concibe a sí mismo ante los demás, está estableciendo lo que son los otros también. Dice que influye en los demás porque cuando yo me concibo a mí misma, estoy concibiendo lo que el hombre debería de ser. O sea, estoy determinando lo que los demás deberían ser y por tanto estoy determinando el futuro para ellos también. Sin embargo, dice Sartre finalmente, que esta angustia y ese desamparo no involucran un quietismo, o sea, una inacción por parte del hombre que se quede ahí desesperado porque no sabe lo que puede hacer y lo que no, o porque va a repercutir en otros hombres. En cambio, en su lugar, debería de actuar para tener una influencia positiva en los demás hombres y en la sociedad en general. Entonces, eso sería básicamente lo que dice Sartre, que el hombre está en este universo humano limitado a las posibilidades que le generan una desesperación y que hay angustia porque está desamparado ante el mundo y ante la infinidad de posibilidades que tiene. Y eso es básicamente lo que dice el existencialismo de Sartre. Muchas gracias, compañera. Un gusto, compañero. Bueno, a continuación expondré al compañero Cristian Núñez, que nos habla del texto Antropología Vitalista de Nietzsche, del autor Molera. Cristian, tienes el espacio habilitado para compartir pantalla. Ahí estamos. Muchas gracias. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien. ¿Y usted? Me alegro, muy bien. Gracias a Dios. Muy Ok. buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Entonces, empezamos a hablar de Nietzsche. Bueno, Nietzsche es un filósofo que muchos conocemos. Hacemos esto. Bueno, el vitalismo. El vitalismo se caracteriza, bueno, nos caracteriza a los seres humanos, a los seres vivos, porque tenemos un impulso vital que nos distingue de las cosas inanimadas. Esto es una pequeña introducción para lo que voy a hablar después, porque si no entendemos esto, no vamos a entender lo que nos quiere decir Nietzsche después. Entonces, ya sabiendo que esto es un impulso, una fuerza que nos caracteriza, podemos saber lo que nos quiere decir. Entonces, la antropología de Nietzsche. El hombre evoluciona poco. El hombre ha dejado de evolucionar. No quiere desprenderse de su pasado para ver hacia el futuro. Esto le ha causado que las demás especies animales evolucionen, sigan adelante. Y el hombre se ha quedado un poco estancado. Entonces pasa a ser el hombre a un animal defectuoso, ya que al no evolucionar, al no seguir adelante, él trata de encontrar su camino, pero destrozando a los otros, destrozando muchas veces la naturaleza, los hábitats de los demás animalitos
que ya ellos saben lo que son y tienen muy claro su papel y van evolucionando constantemente. Pero también el hombre está vuelto hacia el futuro, porque si bien no deja de, digamos, no quiere dar el paso a evolucionar, porque no se quiere desprender de su pasado, el hombre sí tiene la capacidad de, de pensar, de, con, de tener ideas, metas y plantearse un futuro. Entonces, es cuestión de que él lo quiera para hacerlo posible. Ahora les voy a hablar del superhombre de Nietzsche. Es en realidad una versión mejorada de nosotros, según él, que está a otro nivel. Como vemos en la imagen, prácticamente se podría enfrentar con Superman. Entonces, vamos a hablar de sus características. Bueno, el hombre, el superhombre, dice que tiene una falta de compasión, desprecio por los débiles, crueldad, gusto por la acción, el combate y la guerra. Esto suena mal, sí lo sé. Y sería como el villano en una película, pero este tiene algo particular. Tiene todo esto, pero odia lo que hizo los alemanes, los nazis. En sí, él es como una persona fría que solo le importa a él, pero no quiere hacer daño a los demás porque odia lo que hicieron los nazis porque hicieron una catástrofe. Es, provocaron mucho sufrimiento. Y sí, le encanta el combate, la guerra, pero no, pero le importa más él. Y no le gusta, le importa él y no está a gusto que los demás sean maltratados, por así decirlo. Entonces, sigamos. Aparte de estas características, tenemos otras que les voy a decir, que les voy a explicar ahorita. Dice que rechaza la moral de esclavos. Esto es porque, como dijimos, rechaza, tiene un desprecio por los débiles. Un gusto por, tiene una falta de compasión y los que se dejan esclavizar pierden su humildad, su individualidad, caen en una mansedumbre y es todo lo contrario a lo que él cree. Bueno, aquí un punto a recalcar que según Nietzsche, el Estado, el Estado para él es algo terrible. Dice que es la mayor perversión que el hombre ha creado y en cierto modo para él es una esclavitud. Era un punto que quería agregar porque me parece muy interesante el punto de vista de él. Entonces, seguimos. Rechaza la conducta, ahí me equivoqué, era griega, ya que la conducta de ellos y la de casi todo el mundo es la conducta de rebaño.
Si tú vas para allá, todos van para allá, todos hacen lo mismo, todos siguen una norma. Y él sigue sus propias reglas, entonces esto es esto es contrario a él. Esto no le interesa. Como dije, él sigue sus propias normas. Él crea sus propios valores. Él cree en lo que quiere creer y no en lo que todos creen. Si él quiere hacer algo, lo hace. No le importa la opinión de los demás. A él le gusta el riesgo, las nuevas y difíciles experiencias, los caminos no frecuentados, el enfrentamiento, ya que son cosas que no todos hacen, pero que lo llenan de vida. La adrenalina que le causa esto y las experiencias que acumula para él son únicas. Ama la intensidad de la vida. Esto va muy de la mano con lo que anterior dije, ya que la alegría, este, la salud, el entusiasmo, el deseo sexual, todo eso a él le encanta. La alegría desencadena un mar de cosas adicionales. Teniendo salud puede hacer puede tener todas las experiencias nuevas que él quiera. Y bueno, el deseo sexual no lo voy a tocar porque seguro todos sabemos. El sentido de superación. Este es un punto muy importante para entender qué es el superhombre de Nietzsche, ya que significa que uno deja de creer en Dios para creer en uno mismo. Se desprende de Dios para, podemos decir, pasar a ser nosotros nuestro Dios. Ya no estar regidos por la voluntad, por todas las creencias que tenemos de Él, sino que nosotros crear y defender lo que pensamos y lo que queremos. Entonces, el superhombre de Nietzsche, podemos decir que, que es la versión mejorada de nosotros, que es ese paso que sigue de ese estancamiento que tenemos. Dejamos de creer en algo que muchas veces nos limita para llegar a hacer todo lo que queremos hacer, todo lo que decíamos muchas veces y por las normas sociales, por la presión que tenemos, no lo hacemos porque estamos muy atentos del que dirán. En cambio, a él no le importa, él crea y hace lo que él quiere. Bueno, con esto concluyo. Entonces, el superhombre de Nietzsche es nuestro siguiente paso. Muchas gracias. Muchas Gracias por la gracias, Chris. invitación. Claro, un gusto. Bueno, ahora continuamos con la exposición de mi persona, Minor Campos. Me disculpo por olvidar mi presentación al inicio, pero yo voy a hablar acerca de
Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Voy a proceder a compartir pantalla y ya casi inicio mi presentación. Bueno, yo voy a hablar acerca de las palabras y las cosas de Michel Foucault. Primero que todo voy a dar una pequeña explicación acerca de quién es Michel Foucault, quién fue, dónde nació, para dar un poco de contexto de las explicaciones que voy a dar. Michel Foucault fue un filósofo francés, nacido el 15 de octubre de 1926 en París. Y su libro, Las palabras y las cosas, fue publicado en París en el año 1966. En el libro Las palabras y las cosas, Michel Foucault habla de la analítica de la finitud, en donde Foucault analiza cómo el nuevo estatus del hombre presenta tensiones irresolubles en el pensamiento moderno. El hombre en la modernidad, según Foucault, es el fundamento del conocimiento, pero es finito a la vez. Y Foucault expresa esta dualidad entre el hombre como fundamento del conocimiento y que tiene una finalidad que no es algo infinito, en tres binomios completos. Él los conoce como dobles. Entre los dobles propuestos por Foucault está el empírico trascendental, el impensado cogito y el retroceso o retorno al origen. Cabe destacar que Foucault tiene un punto de vista muy diferente al de otros filósofos a la hora de conseguir información. Él tiene un punto más que todo horizontal. Quiere decir que no lo hace como hacen otros filósofos que tienen una forma vertical en donde buscan información en diferentes puntos de la historia, es decir, antes o después de lo que están estudiando para hacerse una mejor conclusión. Foucault lo hace de forma vertical, él lo llama como una arqueología, él escarba, horizontalmente, él lo hace como una arqueología, él escarba buscando conexiones entre diferentes significados. El primer doble propuesto por Foucault es el empírico trascendental, en donde cabe destacar que una teoría trascendental trata de buscar las condiciones de posibilidad de algo. Lo trascendental se encuentra en la naturaleza de la mente humana y su estructura es lo que posibilita los juicios. Lo trascendental es algo que no puede encontrarse en el campo empírico. Y Kant destaca lo empírico como el contenido del conocer históricamente contingente. Según Foucault, la época moderna se caracteriza por la oscilación entre los dos lados del doble, que es inestable y que nunca puede resolverse de forma definitiva. Esta conclusión a la que llega Foucault es después de bastante tiempo de ver ciertos filósofos que llevaban esta parte o a un punto totalmente empírico y dejaban de lado lo trascendental, o un punto trascendental dejando de lado lo empírico. Foucault llegó a la conclusión que esta época moderna se caracteriza por la oscilación entre las dos partes, que es inestable, que los hace ir de un lado a otro y que nunca podrá resolverse de forma definitiva hasta la desaparición del sujeto. El segundo doble es el cogito impensado. El cogito es el sujeto, es lo que ilumina al mundo y hace posible el conocimiento. El cogito existe en un cuerpo humano, pero tiene deseos y lenguaje. El cogito no domina ni penetra estas cosas orgánicas del todo. Es decir, está ahí, pero no puede penetrar en lo orgánico. Esto es necesario para que haya pensamiento, pero tienen que permanecer en la oscuridad. Aquí tuve un pequeño error. Dije que el cogito no puede penetrar en lo orgánico y es al revés. Lo impensado no puede penetrar en lo orgánico. Bueno, estos que conoce Foucault como impensados tienen que permanecer en la oscuridad y es importante para que haya pensamiento, pero tendrá que permanecer en la oscuridad.
él lo hace como un tipo de metáfora con un hombre siendo alumbrado en un cuarto oscuro por una lámpara, en donde la lámpara lo alumbra y produce una sombra. Si uno quiere, puede cambiar la posición de la lámpara y pareciera que la sombra desaparece. Sin embargo, no está desapareciendo, solo se movió hacia el otro lugar. Entonces, esta es una forma de verlo que se explica más fácilmente. Y el tercer doble es el retroceso o el retorno al origen. Primero poco habla del origen y el retorno, en donde menciona que es el último rasgo que caracteriza a la vez el modo de ser del hombre. Y la reflexión que se dirige a él es la relación con el origen. Destaca que el hombre solo se descubre ligado a una historicidad ya hecha. Es decir, nunca es contemporáneo de este origen, que se esboza a través del tiempo de las cosas sustrayéndose a él. Cuando trata de definirse solo descubre el comienzo de una vida que se inició muchísimo antes que él. El origen es más bien la manera en la que el hombre en general, todo hombre sea el que sea, se articula sobre ya iniciado, del trabajo, la vida y del lenguaje. El hombre siempre puede pensar lo que para él es válido como origen sobre un fondo de algo ya iniciado. Esto lo podemos enlazar cuando un hombre trata de definir su esencia como un sujeto parlante. Para dirigirse a los inicios de este, tendría que llegar a un momento o salirse del lenguaje, que es algo que no podrá hacer. Entonces, él siempre que busca un origen, lo que encuentra es la posibilidad ya desplegada del lenguaje. Sin embargo, si él tiene la posibilidad de hablar y entender este lenguaje, significa que ya tiene un entendimiento sobre él. Entonces, hasta aquí, el hombre está separado del origen, que lo haría contemporáneo de su propia existencia. Entre todas las cosas que nacen en el tiempo y mueren sin duda en él, el hombre, separado de cualquier origen, está más allá. Y hasta acá llegó mi presentación. Voy a proceder a cancelar la pantalla. Ok, muchas gracias por tener el tiempo de escucharnos. Esperamos que estas presentaciones les hayan ayudado a tener un mejor entendimiento de las visiones de estos filósofos de los que hablamos y que les ayuden a esclarecer ciertos temas que es importante tener en cuenta y tener claros. Sin embargo, un tema como este es un tema bastante complejo, siempre deja ciertas preguntas. Entonces procederé a hacer preguntas que quedaron a los compañeros que expusieron anteriormente. Primeramente, a Kendall Calderón. Ok. ¿Listo, Kendall? Mira, la primera pregunta es... dame un segundo, voy a buscarlas porque tengo que pasar la hoja. Ok, la primera pregunta es, ¿qué se entiende por especie? Ok. Lo que se entiende por especie es una multiplicidad resultado de una multiplicación. Es decir, se dice que multiplicación debido a que está partiendo de una multiplicación genética. El hombre es caracterizado por una especie debido a que posee un carácter que es genéticamente replicable. Además, es genéticamente replicable. Esto quiere decir que formamos parte de una sociedad, o sea, parte de una especie humana. Ajá. Ok, listo, Kendall, muchas gracias. Y tengo una segunda pregunta, que sería, ¿qué se entiende por filum? Ok, cuando nos referimos a pilum, nos referimos a aquel esquema que se va pluralizando y que es un determinado tipo esquemático sobreviviente que forma parte de una especie. Ok, Kendall, muchas gracias. Entonces Gracias. procedemos a las preguntas que teníamos para la compañera Teresa Alfaro. Teresa, ¿me estás escuchando? Teresa, tienes el micrófono desactivado. Perdón, No se disculpe. preocupe.
Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es humanismo de acuerdo con el existencialismo? El humanismo para Sartre, respecto al existencialismo, es bueno, la capacidad que tiene el hombre de proyectar y realizar su propio futuro a través de la libertad que lo caracteriza. Ese sería el humanismo según Sartre. Ah, ok. La segunda pregunta sería, al ser las emociones una cualidad humana, ¿podría establecerse como medio de legislación del hombre? No, porque las emociones el hombre las define de manera individual. Entonces, digamos, cada hombre tiene, como lo que dijo el compañero anteriormente, lo de la verdad absoluta. Entonces, cada uno establece el valor y el peso que tienen las emociones. Por tanto, si yo establezco mis emociones como un patrón de medida para la sociedad, que digamos importa más el amor o el odio, no es lo mismo para todos, porque para algunos será tal vez más importante el odio o para otros será más importante el amor. Entonces yo estaría sometiendo a los demás a mi libertad, negándoles su propia libertad de subjetividad. Muchas gracias. Y la tercera sería, al definirse en sociedad, ¿el hombre se niega a su propia esencia? No, porque el hombre no se define, digamos, al igualarse a los demás, no es como que se niega lo que él es para hacerse igual a los demás, sino que él estando en sociedad, percibiendo a los demás, se ve a sí mismo como un individuo diferente. Entonces, él establece lo que él quiere ser dentro de esos otros individuos diferentes. Ok, muchas gracias, Teresa. Ahora Un continuamos con gusto. las preguntas para Cristian Núñez. Ok, Cristian, la primera pregunta sería, para Nietzsche, ¿qué es necesario para ser un superhombre? Bueno, para Nietzsche lo necesario para ser un superhombre es en sí dejar de creer en Dios y creer en uno mismo. Dejar la creencia y, bueno, desprenderse de todo lo que la sociedad nos ha dicho con anterioridad. Ok, Cristian. Y la segunda pregunta sería, ¿por qué para Nietzsche el Estado es la mayor perversión del hombre? Bueno, como lo mencioné anteriormente, lo mencioné muy por encima, pero para Nietzsche el Estado es la mayor perversión del hombre porque hace que nosotros perdamos nuestra individualidad, creatividad y libertad, ya que nos limita en muchos aspectos. Ok, muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos los compañeros. Aquí termina esta mesa redonda. Esperamos que haya sido de agrado de todos ustedes y que les haya dejado una buena enseñanza y aumentado el conocimiento. Muchas gracias y que tengan una linda tarde.